Dios hoy. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, verso 1. Y yo voy a tocar un tema muy interesante que he titulado Los de repente de Dios. Diga conmigo, de repente de Dios. Diga una vez más, de repente de Dios. Hoy vamos a definir lo que es de repente. Vamos a ver las características de un de repente. Vamos a mirar también a quienes les sucede un de repente, porque no a todo el mundo le pasa. Y también vamos a ver cuáles son las razones por las cuales viene un de repente. Hechos capítulo 2, verso 1 al 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, diga Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No es una redundancia, unánimes juntos. A veces se está junto, pero no hay unanimidad. Unánime es tener el mismo pensamiento, el mismo sentir. Entonces ellos tenían el mismo sentir y estaban juntos, estaban en un lugar. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente, diga conmigo, de repente, diga de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. A manera de introducción quiero decirle que el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, también muestra, hermano, el deseo que Dios tiene que nosotros podamos comprender los tiempos. Dice Primera de Crónicas 12:32 que los hijos que eran entendidos en los tiempos, dice la palabra, los hijos de Isaacar, y que sabían lo que Israel debía hacer, que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. De repente también tiene que ver con tiempo. Diga conmigo, tiempo. Ahora, Dios quiere que nosotros, le di hace un momento, aprendamos a distinguir los tiempos, porque existen 3 clases de tiempo en la palabra. Y yo voy a tocar el de repente como un cuarto tiempo. Pero te quiero hablar de pronto en términos teológicos, a manera de introducción, para que comprendas esto, que en la escritura hay 3 tipos de tiempo o 3 clases de tiempo. Primer tiempo, cronos. Diga conmigo, cronos. De donde viene la palabra cronómetro. Cronos es el tiempo general, es el tiempo calendario, es lo que tiene que ver con horas, con días, con minutos, con segundos, con años, con meses. Eso es cronos. Aparece esa palabra en Hechos 1, verso 7, y dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos. Ahí la palabra es cronos, dice, saber los cronos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Segunda palabra para tiempo, kairos. Diga conmigo, kairos. Diga kairos. Es un tiempo oportuno, kairos. Es un tiempo oportuno o un tiempo determinado. Es un tiempo donde que Dios lo abre, hermano, de alguna forma, aleluya, para que suceda algo y se haga una realidad. ¿Cuántos me dicen amén? Y tercer tiempo, el tiempo pleroo, termina en doble O, pleroo. Ese es el tiempo del cumplimiento. Aparece en Gálatas 4, verso 4. Esa palabra dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahí dice, cuando vino el cumplimiento del pleroo, aleluya, o sea, tiempo de cumplimiento, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces la Biblia habla de 3 tipos de tiempo. Habla de crono, habla de kairos y habla de pleroo. Pero más allá de lo teológico, hay otro tiempo que nosotros podemos observar en la Biblia, que es un tiempo donde Dios obra, donde Dios se glorifica y donde Dios hace cosas maravillosas, y es el tiempo de repente. Alguien que le dé un fuerte aplauso a Dios en esta mañana, aleluya. Y de repente vino del cielo como un estruendo. Ese es otro tiempo determinado. Ese es otro tiempo específico en el cual Dios obra de manera instantánea, de manera repentina a nuestro favor. Y es el de repente de Dios. Dios pareciera estar ausente y callado por largo tiempo, cuando de repente manifiesta su gloria, manifiesta su poder sobre su pueblo para bendecirlo. Ahora, existen 2 pasajes en la escritura que hablan del obrar de repente de Dios, o del obrar repentino. Y esos 2 versos o esos 2 pasajes son Hechos capítulo 2,
verso 1 al 2 que lo acabamos de leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente, diga, de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y también encontramos este fenómeno en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 25 y 26. Quiero detenerme allí. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Todo ese pasaje habla acerca de ese episodio y de este fenómeno que le vamos a llamar hoy, o que la escritura misma le llama el de repente de Dios, el obrar repentino de Dios. En una ocasión le dije que la caña de bambú, cuando se siembra, tarda 7 años en dar frutos. El agricultor siembra la mata de bambú, el campesino, cuando la siembra, necesita llenarse de paciencia, que es algo que muchos cristianos no tienen hoy en día. Y él comienza a regar la semilla todos los días. Le quita la maleza que hay alrededor, pero durante 7 años hace eso. Consecutivamente va, la riega, limpia, le echa agua, pero en 7 años no sale nada. Que te da una paciencia muy grande para estar regando nada más un pedazo de tierra, porque tú no ves nada. Tú todos los días, y él viene todos los días, la riega, si sale maleza al lado, la quita, la corta, y así pasan 7 años, hermano. El campesino yendo a regar la tierra, a limpiarla, y él no ve absolutamente nada, ni siquiera ve un bultico. Eso pasa en 7 años. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo solo de 6 semanas, 45 días, un mes y medio, como usted lo quiera poner, la planta de bambú crece más de 30 metros, hermano. 30 metros crece, aparentemente en solo 6 semanas, en 45 días, en un mes y medio, hermano. Pero realmente ella no creció en 45 días. Le tomó 7 años y le tomó 6 semanas en desarrollarse. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando él siembra y pone la semilla del bambú en la tierra, ella comienza a crecer hacia abajo. Diga conmigo, hacia abajo. Comienza a meterse en la tierra. Y este es el problema de muchos cristianos, que quieren crecer es solamente hacia arriba, que quieren que la gente le vea los frutos, hermano. Pero tus frutos no pueden ser sostenidos si usted no tiene raíz. Por eso se cae el árbol y por eso se caen los frutos. Alguien que le dé un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Crezca hacia abajo. Hay un tiempo de anonimato. Hay un tiempo donde uno no lo conoce. Hay un tiempo donde uno no lo ven. Y estamos creciendo hacia abajo. Estamos echando raíces. Estamos creando un cimiento. Alguien que me dé un amén, hermano. No te preocupes por ese tiempo de anonimato. Todos los hombres de Dios lo tuvieron. David lo tuvo. Pedro lo tuvo. Gloria al Señor. Aleluya. Moisés lo tuvo. Todos los hombres de Dios tuvieron un tiempo de anonimato. La Biblia dice: no menospreciéis el día de tus pequeñeces. Ese día donde nadie te conoce. Ese día donde eres ignorado, ese día donde eres un perfecto desconocido, allí Dios está trabajando contigo, está tratando contigo y estás echando raíces, hermano. Y hay que tener una paciencia muy grande para uno venir durante 7 años a un lugar donde uno no ve absolutamente nada, y estar regando y estar limpiando con la convicción, hermano, que en 7 años esa planta va a crecer, y en 45 días va a llegar a alcanzar una altura de 30 metros, hermano. El tiempo de anonimato no es un tiempo perdido. Ay, Dios. El tiempo de anonimato no es un tiempo perdido. Es un tiempo de formación. Y cuando Dios sople sobre ti y te dé a conocer al mundo y a las naciones, tú vas a crecer extremadamente rápido, aceleradamente. Alabada sea la gloria de Dios, hermano. Mire todo lo que sucede. Y todo esto tiene que ver con tiempo. Hay un obrar de repente de Dios. El obrar repentino de Dios viene. El obrar de repente de Dios viene. Y quiero darte un dato, mi amado, que el obrar de repente de Dios siempre viene precedido por un tiempo prolongado de silencio. Si tú estás en un tiempo donde Dios no se manifiesta aparentemente, donde Dios no te habla, donde Dios no te dice nada,
donde Dios está callado, gloria a Dios, tú estás pronto a recibir un de repente de Dios. Uy. Porque el obrar de repente de Dios siempre ha estado precedido por un tiempo prolongado de silencio. Decimos en lenguaje popular, un tiempo donde no pasa nada. Quizás nuestras vidas, nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud, nuestro ministerio, todo hoy se ve como la caña de bambú. Estamos trabajando, estamos orando, tenemos años orando por algo, pidiéndole a Dios algo y no vemos nada, no vemos absolutamente nada. En la superficie no hay nada, pero sabe una cosa, llegará el momento en que tú vas a ver la planta y vas a ver el fruto. Alguien que alaba a Dios en esta hora, aleluya. Así como en lo natural el bambú da su fruto, así también usted en lo espiritual va a dar su fruto. Amén, iglesia. Va a dar su fruto. Definición de lo que es de repente. Un de repente es un impulso brusco e inesperado. Es un movimiento o impulso súbito e inesperado. Un de repente es algo inesperado. Es un movimiento o es un impulso súbito e inesperado. De repente también en la Biblia es una intervención divina no esperada ni programada por los hombres. Cuando nadie espera que Dios haga, cuando nadie espera que Dios se manifieste, cuando nadie espera que Dios te supla. Alguien que me dé un amén, aleluya. Cuando nadie espera que Dios intervenga, gloria a Dios. Es una intervención divina no esperada ni programada por los hombres. Denle ese aplauso a Dios, hermano, con gozo en este día. Es algo no esperado. Es algo no pensado. Es algo no programado. El Pentecostés trae a nosotros de repente. Porque la palabra dice que en el día de Pentecostés estaban todos unidos, reunidos, unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. Las características de un de repente se las quiero enumerar. Y son tres. Primero, es un suceso súbito. Diga conmigo, súbito. Es producto de una intervención divina. Es algo que Dios hace. Y tercero, esto me llama mucho la atención, es algo que impacta. El de repente de Dios en tu vida y en nuestras vidas es un suceso súbito, inesperado. Te puede suceder en cualquier momento. Vas caminando por la calle, estés donde estés, algo te va a sorprender de Dios. Es un suceso súbito. Es un producto de una intervención divina y es algo que impacta, porque el de repente causa un impacto tremendo. Lo vamos a ver. Cuando hablamos de los de repente de Dios, estamos diciendo que Dios puede obrar de un momento a otro, cuando nosotros menos lo esperamos. Cuando menos lo esperas te sana. Cuando menos lo esperas pagas la deuda. Cuando menos lo esperas te prospera. Cuando menos lo esperas te presenta a tu esposo o a tu esposa. Alguien que alabe al Señor, hermano, aleluya. Obra de forma de repente. Ahora, una respuesta de repente es una intervención divina no programada ni esperada por los asuntos humanos. Entonces, existe una intervención sobrenatural de parte de Dios. No es programada, es inesperada, es decir, ocurre sin previo aviso y es algo impactante. Los de repente de Dios están asociados a hechos o acontecimientos que son provocados por Él mismo a favor de nosotros. Es Dios quien establece lo de repente. Eso debes de tenerlo claro. El de repente siempre viene del cielo, siempre viene de Dios. Leímos que vino del cielo un estruendo, hermano. Ahora, los de repente de Dios cambiaron la vida de muchas personas en la Biblia y las llevaron al cumplimiento de su destino, gloria a Dios. Asimismo también cambiarán tu vida. Asimismo te llevarán al cumplimiento de tu destino. Una de esas personas fue Pablo y también Silas. Dice la Biblia, y lo vamos a ver ahora, que estaban presos y mientras oraban y adoraban al Señor, la Biblia dice que vino de repente un terremoto en la cárcel que estremeció todos los cimientos y las puertas de la cárcel se abrieron.
Pero hubo otros personajes que el de repente de Dios los alcanzó, hermanos. El de repente de Dios sacó a José de la cárcel y lo llevó a gobernar la nación más poderosa de ese momento. Alguien que me dé un amén, hermano. El de repente de Dios sacó a David del desierto, donde pastoreaba las pocas ovejas que su padre tenía, para hacerlo rey de Israel. Alguien que me dé un amén, hermano. El de repente de Dios sacó a Esther de su parcela, donde era una campesina, para llevarla al trono. El de repente de Dios sacó a Gedeón del lagar, donde sacudía el trigo, para convertirlo en un libertador. El de repente de Dios te sacará donde tú estás, te sacará del barrio donde estás, de la casa donde estás, del país donde estás, de la situación donde estás, y te llevará al cumplimiento de tu propósito y de tu destino. Gloria al Señor, hermano. Hechos 2 dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo. De repente vino un estruendo del cielo. El estruendo viene del cielo. El de repente viene del cielo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Estos de repente también están disponibles para nosotros hoy. No fue solamente para Pablo, para Silas, para David, para José, para Daniel. Y entramos en el siguiente punto: ¿a quiénes les sucede los de repente? Porque hay muchos cristianos que siempre están cuestionando: ¿a mí por qué no me sucede eso? ¿A mí por qué Dios nunca me ha suplido? Gloria a Dios. Bueno, debe ser porque nunca has dado. Porque el que da recibe, dice la palabra. Y siempre están cuestionando las cosas de Dios. ¿A quiénes le suceden los de repente? Bueno, los de repente le suceden a quienes hacen algo. Diga conmigo, algo. ¿A ti te ocurre algo si haces algo? Si no haces nada, no te pasa nada. No sucede nada. Pero usted, para ver lo que nunca ha visto, tiene que hacer lo que nunca ha hecho. ¿A quiénes le suceden los de repente? Primero, a quienes perseveran en oración. Diga oración. Diga oración. La oración es el fundamento de los de repente. Sí, la oración es el fundamento de los de repente. Hechos capítulo 1, verso 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjese que el libro de Hechos capítulo 1 dice que ellos perseveraban en oración y en ruego. Y en el capítulo 2, como acabamos de leer, verso 1 y 2, dice que vino del cielo un de repente. Mientras tú estés en oración, mientras estés en ayuno, mientras estés en comunión y buscando de Dios, eres candidato a un de repente, hermano. Entonces, si usted quiere de repente, usted tiene que volcarse a la oración. Cornelio, dice la palabra, oró y ayunaba. Y mientras estaba orando y ayunando, se le apareció un ángel. Daniel ayunó 21 días, dice la Biblia, y se le apareció el arcángel Miguel. Estuvo en un tiempo de oración, estuvo en un tiempo de ayuno y se le apareció el arcángel. Ahora, Hechos 16, verso 23 al 33. Vamos a leer. Después de haberlos azotado mucho, diga, azotado mucho. Dígalo, azotado mucho. Les echaron en la cárcel, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Los de repente les ocurren a la gente que ora, estamos en eso. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, diga, a medianoche. A medianoche se puede orar también, ¿me escuchó? A medianoche, diga, a medianoche. Pero a medianoche, dice la escritura, estoy en el verso 25. Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. A medianoche también se puede cantar y adorar. Ay, Padre. Y los presos los oían, digan, los oían. Padre, no era una oración mental, porque esa oración mental no existe en la Biblia. Gloria a Dios. Lo único que pueden hacer esa oración mental son los mudos, gloria al Señor. Pero no era una oración mental.
ni era una alabanza mental. ¿Por qué no era mental ni la alabanza ni oración? Porque los presos oían. Diga, oían. Diga, oían. Tú tienes que ser escuchado, gloria a Dios. Los presos oían, dice la palabra. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Cuándo sobreviene? Cuando hay oración, cuando hay adoración, cuando hay alabanza, alguien que alabe, aleluya. Entonces sobrevino de repente un terremoto, de manera que de los cimientos de la cárcel se sacudían. Siempre los terremotos van a sacudir los cimientos, van a estremecer las estructuras, van a estremecer las zapatas, van a estremecer los cimientos, gloria a Dios. Y vino de repente un terremoto, dice, y movió toda la estructura, movió los cimientos de la cárcel y la sacudía. Al instante que se abrieron todas las puertas y las cadenas de los presos se soltaron. Los de repente de Dios siempre provoca que se caigan las cadenas y que las puertas que estaban cerradas se abran, aleluya. Atrape la palabra, mi amado. Atrape la palabra. Si usted está prendido, no se deje enfriar, gloria a Dios. Ahí celébrela y atrápela. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia en el verso 27, despertando el carcelero. Diga, despertando el carcelero. Quiere decir que estaba dormido, aleluya. El de repente siempre va a despertar a alguien. Dile que está a tu lado, despiértate, aleluya. Despierta al que está a tu lado. Despertando el carcelero. Estaban dormidos. Se estaba ganando su sueldo, como dicen aquí, de chévere. A él no le pagaban por dormir. A él le pagaban por vigilar. Le pagaban por cuidar. Aleluya. Entonces él estaba dormido. Dice la Biblia, despertando el carcelero, verso 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Dato interesante y curioso: los presos no se fueron, aunque las puertas de la cárcel se abrieron todas. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Él sabía de dónde venía ese terremoto. Él conocía el epicentro de ese estruendo. Él conocía el epicentro de ese terremoto. ¿Por qué no fue, aleluya, donde estaban los otros presos? No, este llegó donde estaba Pablo y Silas, porque sabía que de allí se había originado ese estruendo. Alguien que me dé un amén, hermano. Temblando y temoroso se postró a los pies de Pablo y de Silas. Cuando el terremoto de Dios se dé, la gente que te quiso encarcelar y te puso las cadenas es la misma gente que se va a postrar delante de ti. Ay, Dios mío, bendito. Cuando te suceda el de repente, esa misma gente que te persiguió, que te encarceló, que te difamó, que buscó hacer proceso en contra tuya, que te puso las cadenas, que te llevó a la cárcel, que te difamó, es la misma gente que se va a postrar delante de ti. Y sacándole le digo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Te van a pedir instrucciones. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Había oración, había de repente. Mientras hay oración, hay de repente. Mientras hay alabanza, hay de repente. Mientras hay adoración, hay de repente. Los de repente de Dios vienen para los que están en prueba. Diga conmigo, prueba. Pero en medio de la prueba, como Pablo y Silas, oran y alaban a Dios. Porque hay gente que en medio de la prueba no ora. Le dicen a otros que ore, le dicen a otros que ayunen, pero ellos no quieren orar ni quieren ayunar. Los de repente de Dios también vienen aquellos que tienen las espaldas ensangrentadas y los pies metidos en un cepo, como Pablo y Silas, pero tienen las manos para levantarlas a Jehová y las gargantas para alabarlo a él y no quejarse. Pablo y Silas tuvieron la opción de quejarse. Me llama, me apasiona, hermano, la vida de Pablo y de Silas, lo que sucede aquí en este momento. Pablo tuvo la oportunidad y Silas de quejarse. Lo meten en el calabozo de más adentro, un calabozo frío, un calabozo oscuro por completo. Ahí debía haber una humedad tremenda, tal vez estaba lleno de ratas y de moho. Era lo más probable que podía haber y existir en ese momento. Y antes de llevarlo al calabozo, dice la palabra que los azotaron mucho. Tenían toda la espalda reventada, ensangrentada, lacerada, hermano, humillados, aleluya, golpeados, hermano, y ellos en
en medio de esa sangre, y ellos en medio de ese dolor, y ellos en medio de esa angustia, y en medio de la tribulación, no importando dónde estaban metidos, tampoco importó la hora, era medianoche, comenzaron a adorar, comenzaron a cantar, a hacer su devocional, a alabar, y de repente vino del cielo un terremoto. Cuando tú alabes, cuando tú adores, cuando te dejes de quejar tanto, gloria a Dios, el de repente de Dios te va a sorprender. Aleluya. Oh, gloria a Dios, hermano. Cuando usted comience a adorar, porque en la alabanza, en la adoración, déle un momentico allí, hay un poder muy grande, gloria a Dios, que se genera, hermano. Pero siempre estamos prestos para quejarnos. No queremos adorar porque no hay dinero, no queremos adorar porque estamos enfermos, no queremos adorar porque tenemos un dolor. Pero hay gente, mi amado, que adora a prueba de todo, que adora en el fuego, como les sucedió a aquellos que metieron en el horno de fuego, gloria a Dios. Hay gente que adora en la cisterna, alguien que le dé la gloria al Señor. Hay gente que adora en la cárcel, hay gente que adora en cualquier situación que esté. Santo Dios. Si estás pasando por una prueba, si estás pasando por una época dura, no te quejes, alaba a Dios, gloria a Dios. Te dieron una mala noticia, una noticia negativa, alaba al Padre. Un diagnóstico adverso, alaba, gloria a Dios. Cualquier situación, alaba. Como dice Dani Berrío, si estás sufriendo, alaba. Sí, Señor. Si te cortaron la luz, alaba. Si te dejó el marido, alaba. Si te dejó la mujer, alaba. No importa, alaba. Alguien que alabe, gloria a Dios. Te dijeron que te iban a botar el trabajo, alaba. Aleluya. Hermano, la alabanza mueve también la mano de Dios. Lo que te está causando problemas, en un instante será sacudido. Será sacudido desde los cimientos. Será sacudido de las estructuras, gloria a Dios. Pero te dije que los de repente vienen a gente que está en prueba y ora y ayuna y alaba. Pero las pruebas tú debes saber que son pasajeras. Diga conmigo, pasajeras. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La prueba siempre es por un poco de tiempo. Diga, un poco de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la prueba tiene fecha de vencimiento, tiene fecha de expiración, tiene fecha de caducidad. Tu enfermedad, tu crisis, tu problema, tu escasez, tu deuda, tu necesidad, tiene fecha de vencimiento. Y es por poco tiempo. Usted no puede estar toda la vida en la misma situación. Ahora, en una ocasión enseñé que también que lo que se pierde en la prueba, Dios lo devuelve multiplicado. Porque en la prueba hay cosas que se pierden. Nuestro padre pasó a Job por una prueba. Y en medio de la prueba, él perdió unos hijos, perdió unos ganados que tenía, perdió unos asnos y perdió tierras. Pero todo lo recuperó. Porque lo que se pierde en la prueba, Dios se lo devuelve multiplicado. Y Dios se lo devolvió multiplicado. Después de una prueba siempre viene una gran bendición. Debe de saber eso de la prueba. Santiago 1:12. Después de toda prueba viene una gran bendición. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Cuando ha recibido la prueba, entonces hay corona. Después de la prueba hay corona. Y las pruebas siempre están diseñadas para que usted la pase. No están diseñadas para que usted claudique en ellas. Cuando usted pasa por una prueba, no se extrañe. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha venido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Usted no se debe extrañar si pasa por una prueba. Y la actitud correcta en la prueba siempre es el gozo, es el regocijo, no es la queja. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aprende a gozarte en la prueba. Aprende a confiar en Dios en la prueba. Alguien que dé un amén. Él ha prometido guardarnos en la prueba. Te lo repito, Él ha prometido guardarnos en la prueba. Se lo repito, Él ha prometido guardarnos en la prueba. Lo digo una vez más, Él ha prometido guardarnos en la prueba. Apocalipsis capítulo 3 verso 10. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
amén, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Él te va a guardar de la prueba. Él está contigo en la prueba. Él está contigo en la barca cuando es azotada por las olas. Aleluya. Mire, Dios acompañó en la prueba a Daniel en el foso de los leones. Ahí estaba él. Acompañó también en la prueba a Sadra, Mesaya y Abednego cuando lo metieron en el horno de fuego ardiente. No te apartes en medio de la prueba. Él está contigo en la prueba. Pero hay gente que se aparta en medio de la prueba. Lucas 8, verso 13. Dice la palabra del Señor: los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Mire lo importante de tener raíz. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea que hay un tiempo de prueba. Y el tiempo de prueba no es para apartarse, es para buscar más de Dios. Es para servirle más, gloria a Dios. Es para adorarlo más, para dar más, para congregarse más, para orar más, para ayunar más, para vigilar más. Aleluya. Para que provoques el de repente. Número 2, los de repente vienen del cielo. Diga conmigo, del cielo. Lucas 2, verso 12 al 14. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Recuerde que ya él no es niño, ni hay que cambiarle pañal. Alguien que dé un amén. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor se ha manifestado. Hay una cantidad de evangélicos que cada vez que llega diciembre, a Jesucristo, después de ser el grande y temible, el Señor, el poderoso, lo vuelven otra vez niño a su nombre. Lo ponen el niño Dios. Oh, gloria. Y le ponen el burrito al lado y le ponen la paja. Y hay pastores hasta que se disfrazan de Papá Noel. Yo no sé qué es lo que le ha pasado a los pastores hoy en día, mis hijos queridos. Se lo digo a mis consiervos. Hermanos, los pastores se han disfrazado ya de Papá Noel, se han disfrazado de general, se han disfrazado de soldado, se han disfrazado de Superman, de Chapulín Colorado. Lo único que hace falta es que se disfracen de diablo. Ya hasta algunos tienen el disfraz, ya no tienen que buscarlo. Aleluya. Oiga, hermanos, vivimos, queremos entretener a la gente. Te va un día a una iglesia y encuentra al pastor vestido de Superman, que porque va a una enseñanza de Superman, gloria a Dios. Encuentra al pastor un día vestido de general, vestido de guerrillero, vestido de diablo, vestido de Moisés, vestido de José. Un relajo que tenemos con esto, hermano. Oiga, tremendo eso. Entonces cuando llega diciembre lo vuelven niño. Lo vuelven niño. Ahora, dice la Biblia que los pastores dijeron unos a otros: primeramente, Jesucristo no nació en diciembre. Eso es una herejía. ¿Cómo sabemos esto? Porque en diciembre en Israel no era el tiempo del pastoreo. Había pastores, no era diciembre. Entonces, la misma celebración en sí conlleva una herejía. Gloria a Dios. Usted verá lo que hace con eso. Ahora, lo vuelven niño. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Oye, ya él nació, ya creció, murió y resucitó y está a la diestra de Dios, Padre. ¿Cómo tú lo vas a sacar del trono de la diestra de Dios? Aleluya. Para volverlo niño otra vez. Ay, Padre Santo. Bendito Dios. Y hay algunos hasta que le celebran el cumpleaños. La Biblia dice que él desde de la eternidad hasta la eternidad, no sabemos cuántos años tiene. Porque es que él ha sido eterno todo el tiempo. No puedes contar solamente a partir de cuando María en su humanidad lo da a luz. Porque Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Gloria a Dios. Ahora, dice que de repente del cielo vino un terremoto. Y de repente del cielo también aparecieron unas huestes de ángeles y una multitud de ángeles. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que el cielo tiene para usted. Gloria a Dios. Dígale que está a su lado: hay algo que el cielo tiene para ti, hermano. De repente el cielo se abrirá. Hechos 9:3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Diga, repentinamente. Esta luz no vino de un faro, no vino de una lámpara LED, gloria a Dios, que están muy de moda. Vino del cielo, gloria a Dios. Una luz vino del cielo.
El cielo está programando tu de repente. Los ángeles se están alistando para tu de repente. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está programando el de repente para ti. Una sorpresa. El cielo te traerá una sorpresa. Tercero, tu de repente te impactará para toda la vida. Y te dije que un de repente siempre impacta. Siempre cambia, hermano. Saulo no fue el mismo. Cuando se encontró con la luz era Saulo. Y cuando cayó era Saulo. Pero cuando se levantó del piso, aleluya, recibe la transformación de Dios y se convirtió en Pablo. El carcelero no fue el mismo después que el terremoto y después del de repente se bautizó y fue salvo, dice la palabra. Y los apóstoles tampoco fueron los mismos después del aposento alto. Cuando Pedro recibe la impartición del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, se le fue, hermano, lo que tenía, que era un hombre impulsivo, que era un hombre acelerado, que era un hombre imprudente por completo. Hay una transformación, uno puede ver en la vida de Pedro. Tú de repente siempre tiene un propósito, no es un capricho. Hermano, Dios no tiene capricho. El de repente de Dios es un propósito. En el Pentecostés el propósito fue que escucharan la palabra, escucharan sus lenguas, escucharan la palabra en su propia lengua, porque allí se hablaron lenguas humanas el día de Pentecostés. Pero luego vemos una evolución de este don en Corintios y dice que hay lenguas angélicas, o sea que el don sufrió una evolución. En Corintios no solamente la gente hablaba los idiomas que existen sobre esta tierra cuando Dios venía en lenguas sobre ellos, el Espíritu Santo, sino que también hablaban lenguas angélicas. Entonces el día de Pentecostés dice partos, medas, elamitas, cada uno lo escuchaba hablar en su propia lengua. Ellos estaban hablando en lengua y no sabían lo que estaban hablando, pero los otros le escuchaban porque estaban hablando en la lengua natal de ellos. Tú de repente va a traer una gran cosecha. Así como produjeron esos de repente una gran cosecha. Alguien va a escuchar las maravillas de Dios en tu boca. De un amén. El de repente de la cárcel, hermano, hizo que el carcelero se salvara. Ese fue el propósito, y su familia. Y el de repente del aposento alto también tuvo un propósito muy grande, y fue el nacimiento de la iglesia. Allí nace la iglesia del Señor, nace en el aposento alto. Note que la iglesia nace pentecostal, la iglesia nace hablando lengua, la iglesia no nace bautista, la iglesia no nace silenciosa, la iglesia nace bullera, gloria a Dios. La iglesia nace cantando, la iglesia nace alabando, la iglesia nace vigilando. Alguien que lo alabe, aleluya. Queremos una iglesia que no alabe. Queremos una iglesia que no cante. Queremos una iglesia que no dé júbilo. Gloria al Señor. Ayer escuché un testimonio de un predicador en un lugar, como decía el Quijote, en un lugar de la Mancha, para no decir el país. Un hombre que era pentecostal de la cabeza a los pies se cayó en una situación muy grave económicamente y había perdido su familia. Tan grave la situación que hasta se quedó sin zapatos. Y entonces, por en el parquecito donde se quedaba a dormir, observó que había una iglesia. Una iglesia, como la iglesia hoy en día tienen estrato, a su nombre la gloria. Yo no sé quién fue que la estratificó, pero Dios no fue. Oh, gloria a Dios. De pronto el diablo te ha hecho creer que tú eres estrato 7, estrato 20, estrato 50, gloria a Dios. Y estás más arrastrado que el mismo diablo. Ay, Padre de la gloria. Entonces en esta iglesia él llegó. Y cuando él llegó, él de que comenzaba el culto, la alabanza, la adoración, él estaba alabando y gritando y bueno, y se armaba una algarabía. Entonces el pastor se reunió con los diáconos y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Él se llamaba Pancho. ¿Qué vamos a hacer con el hermano Pancho? Entonces le dijo un diácono, tuvo una idea genial. Como Pancho es diferente a nosotros, no tiene ropa fina como nosotros, ni zapatos finos como nosotros. Entonces vamos a comprarle ropa fina a Pancho. Y vamos a comprarle a Pancho también zapatos y eso. Y cuando se lo compremos le vamos a decir, bueno, Pancho, ahora tú te pareces a nosotros. Y entonces la condición es que tú te quedes calladito en el culto. Bueno, le compraron a Pancho zapatos, le compraron a Pancho camisa, le compraron a Pancho ropa porque ellos tenían plata. Entonces cuando Pancho entraba por la iglesia que no tenía nada, apenas que entraba decía, gloria a Dios, Padre, yo te alabo, Dios mío. Y cuando Pancho entraba y decía, y se tapaba la boca y veía los zapatos. Y se tapaba la boca y veía los zapatos. Y cada vez que quería dar un gloria a Dios, un grito de júbilo, un aleluya, él te tapaba la boca ni miraba para los zapatos. Y un día ya no aguantaba más.
Y el pastor dijo: si usted es un hombre agradecido, realmente usted debe adorar a Dios. Y Pancho salió corriendo, se quitó los zapatos y se lo mostró al pastor y le dijo: con zapatos o sin zapatos, voy a dar gloria a Dios. Alguien que aplauda al rey en esta hora, aleluya. Mira, la iglesia nace el día de Pentecostés. Para que tú sepas cuál es la iglesia original, gloria a Dios. La iglesia no nació teniendo papa, ni nació con uniforme. Gloria al Señor. Hay alguien que lo alabe, aleluya. Tampoco cuando nació tenían muñecos guindados alrededor. Cuando nació la iglesia la gente no tenía escapulario tampoco, aleluya. Cuando nació la iglesia los pastores no tenían guardaespaldas. Ay, 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 Padre. La iglesia nació hablando lengua. La iglesia nació hablando en lengua. La iglesia nació recibiendo el fuego del Espíritu Santo. No fue una iglesia bautista. No fue una iglesia silenciosa. Era una iglesia que alababa. Era una iglesia que hacía alboroto y algarabía. Oh, gloria a Dios, conforme a la opinión de la gente. Cuando la iglesia nació no tenía grupo de teatro. Alaba. Ay, 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 cállalo, Padre, cállalo, Padre, cállalo, Padre. Estarán diciendo algunos: oh, gloria a Dios, cuando la iglesia nació no tenían gente bailando cibernético, como dicen aquí, o break dance, y que danzas modernas. A su nombre la gloria. La iglesia nació una iglesia de fuego, hermano. Una iglesia de ayuno, gloria a Dios. No nació ahí haciendo dinámicas y tonterías y relajos, hermano. Fue una iglesia de ayuno, fue una iglesia de oración, fue una iglesia de poder. Por eso es que usted tiene que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Decirle: Padre, lléname, dame de las lenguas, Padre. Bautízame con Espíritu Santo y fuego. Levántame con poder. Dame tu autoridad. Oh, Dios. Esa es la iglesia. Así nació la iglesia. Pero hoy en día algunos quieren convertirla en otra cosa. En otra cosa que no es iglesia. Así es, gloria a Dios. En un montón de cosas raras. Entonces, para que usted sepa que la iglesia teológicamente nació el día de Pentecostés, y ese día todas las evidencias de poder que hubieron. La iglesia a través de los tiempos ha perdido eso, pero nosotros tenemos que retomarla. Tú que me estás escuchando tienes que retomar eso. Levantarte, hermano, como un hombre de Dios, como un guerrero de Dios, como una guerrera de Dios, como un ministro del bautismo del Espíritu Santo, hermano. Por donde vayas ministrando esa unción, ministrando esa gloria. Las razones por las cuales el de repente se manifiesta. El siguiente punto. Primero, los de repente vienen para Dios mostrar su poder. Diga: para Dios mostrar su poder. Eso es lo primero. Que Dios en medio del de repente. Porque Dios en medio del de repente. Porque Dios en medio del de repente muestra su poder. Y eso también es interesante. La iglesia nació apostólica. La iglesia cuando nació fue apostólica. Sí, Señor. Y también nació profética. Porque ellos profetizaban. Y ahí estaban los apóstoles, gloria a Dios, y hablaban en lengua. Entonces ahora la gente va a los seminarios a estudiar 5 años y vienen diciendo que no hay que hablar lengua. Que el Espíritu Santo no bautiza. ¿Cómo es eso? Si la iglesia nació así, hay que volver a las raíces, hermano. No te dejes gato por liebre. Ni tampoco vaya que donde alguno que ven te voy a bautizar por el Espíritu. Repite conmigo: abracadabra. No, eso es chiviado, gloria a Dios. Eso está falsificado. Las lenguas vienen del cielo. Las lenguas vienen de arriba. A ti nadie te puede enseñar a hablar en lenguas. Nadie te puede enseñar a profetizar tampoco. Porque los dones vienen de arriba, vienen del cielo. Y el único que tiene el poder y la facultad para entregarlo es el Padre, gloria a Dios. A través del Espíritu Santo. Él reparte dones y reparte ministerio. Ningún hombre te puede hacer pastor, ni te puede hacer profeta, ni ministro, ni te puede enseñar a hablar en lengua. Oh, gloria a Dios. Porque ahora hay escuelas para que tú aprendas a hablar en lengua. Y hay escuelas para que tú aprendas esto y lo otro, gloria a Dios. Tenemos una iglesia plástica. Los de repente vienen para manifestar el poder de Dios. Saulo recibió el poder de Dios. Vio el repentino poder de Dios. Vino ese resplandor sobre su vida y él vio su poder, y el poder de Dios fue manifestado. El de repente de Dios también viene para manifestar los juicios de Dios. Diga conmigo: juicios. Esto es tremendo. Dios manifiesta su poder de manera repentina para enviar juicios a quienes están
en eminencia, en desobediencia y no escuchan la voz. También para quienes tienen liderazgo, influencia y están en desobediencia y que utilizan las cosas de Dios y las personas que son vasijas o instrumentos de Dios para lograr sus propósitos y sus intereses. Dios utiliza el de repente para traer juicio. A Belsasar, rey de Babilonia, le pasó. Agarró los utensilios santos y las copas y las vasijas de oro y de plata que estaban consagradas a Dios en el templo de Jerusalén y se puso a beber con ellas. Él, sus mujeres, su concubina, hizo una parranda. Sí, hermano, con las cosas de Dios. Hermano, las cosas son serias. Una vez yo voy a predicar una iglesia grande, de aquí de Colombia, bien grande. Enorme la iglesia. Y esa iglesia tiene una planta de alabanza espectacular. Son una gloria tremenda. Y después me invitaron, después de un tiempo, y cuando llegué, era por ahí como enero, a finales de enero, yo vi que nadie estaba en el altar cantando. Nadie. Pusieron un hermano y el hermano cantó a capela. El pastor me llamó y me dijo: Pastor Manuel, usted es mi amigo, pero yo tengo que decirle algo. Y dígame, pastor. Bueno, yo tuve que poner en disciplina a todos los de la alabanza. Y yo le dije: hermano, ¿y qué pasó? Ahí ¿sabe qué pasó? El 31 de diciembre cogieron y pusieron la musiquita de Juan Luis Guerra y pusieron las avispas y pusieron el hospital y todo eso, los merenguitos cristianos, y comenzaron a bailar ellos. A bailar. Para ti no hay nada imposible para ti. Y mire, tirando pases. Y también se dieron sus vinitos. Oh, gloria. Y por ahí comienzan. Sí. Entonces cuando yo me enteré, yo no le dije nada. Y cuando vinieron a tocarle, aquí no le toca a ninguno. Están en disciplina todos. Hasta nueva orden, gloria a Dios. Bailando las avispas los tenían ensartados a ellos. Ay, Jesucristo, gloria a Dios. Hermano, y lo sentó a todos. Sí, así es. Yo le dije: estás en lo cierto, chaparrón. Hiciste lo correcto. Hiciste lo correcto, mi pastor. ¿Está bien? Sí, mi hermano. Y si no, ponemos una grabadora, hay una música, un CD, un audio, lo que sea, y vamos para adelante, hermano. Pero hay que enseñarle. Entonces Belsasar vino y hizo una parranda con las cosas santas. Gloria a Dios. Y cuando ellos adoraron, vino de repente, dice, sin previo aviso, una inscripción que apareció en la pared. Y la inscripción decía: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que significa: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos persas. Gloria a Dios. Y esa misma noche el rey fue muerto. Y vino un juicio de manera repentina. Para Elí también vino un juicio de manera repentina. Él sabía todo lo que sus hijos estaban haciendo y cómo dormían dentro del templo con las mujeres y fornicaban. ¿Y qué dice la Biblia? Que él estaba sentado, se desnucó, cayó como era muy gordo y se desnucó repentinamente. Dios mostró su juicio. Los de repente también vienen para manifestar los propósitos de Dios. Diga conmigo: los propósitos de Dios. Así como lo vimos en el caso de Pablo, así como lo vimos en el caso de Silas, gloria a Dios, así como lo vimos en el caso de José, en el caso del aposento alto, siempre un de repente tiene un propósito de Dios en su vida. Cada vez que un de repente ocurra en tu vida, es porque Dios va a hacer algo. Yo quiero decirte hoy en el nombre de Jesús que nuestro Padre tiene un de repente para ti. Que hay algo que está a punto de acontecer. Si has estado sometido a un periodo de silencio divino. Yo predico un tema hace mucho tiempo que lo titulé El silencio de Dios. Y voy a tener que volverlo a predicar. Porque hay un momento en que Dios hace silencio. ¿Me escuchó? Hay un momento en que Dios hace silencio. Entonces Dios va a tener una respuesta repentina y un obrar repentino sobre tu vida. Va a venir un de repente sobre tu familia, un de repente sobre tu hogar, un de repente sobre tu ministerio,
Un de repente sobre tu iglesia. Un de repente sobre tus finanzas. Un de repente sobre tu salud. Un de repente sobre tus manos. Un de repente sobre tu boca, sobre tus ojos. Gloria al Señor. Un de repente sobre tus hijos. Un de repente sobre